Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco marca la diferencia entre la persona homosexual y el lobby gay. Y afirmó que Dios no pone su esperanza en los poderosos, sino en los pequeños y humildes. El Papa reza por los afectados por los incendios en Chile. Y pide la protección de la Virgen María para víctimas de terremoto en Turquía y Siria. Francisco alienta a los jóvenes a ser misioneros de la dignidad humana contra la trata de personas. Y muestra profunda tristeza por víctimas de terremoto en Turquía y Siria. 3 peregrinos murieron en un accidente cuando iban a la Basílica de Guadalupe. La Conferencia del Episcopado de México se solidariza con víctimas del sismo de Siria y Turquía. Aluviones en el Perú dejan al menos 40 muertos. Arzobispo reza por todos los afectados. Y por último, dictadura de Nicaragua condena a 10 años de cárcel a 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos Radio Escucha, sean ustedes bienvenidos a este informativo semanal y a este programa también. Hoy tendremos el gusto de presentarle una entrevista en torno al proceso del amor. ¿Cómo es que se ama? ¿Cómo comienza este proceso del amor? Los enamorados. Y claro, este tema porque ya estaremos celebrando próximamente a San Valentín, el santo patrono de los enamorados, ¿no? De los novios, de los que se casan. Él andaba casando gente por todos lados. San ¿Y Valentín. sí existió? En la guerra, claro que sí. Y por eso es que le hemos preparado a usted esta entrevista. Conversaré con el padre Rafael Guzmán Tenorio, él es sacerdote carmelita, y con Carolina Pérez, ella es psicóloga, para analizar el proceso del amor, que inicia, como dije, en un enamoramiento, pero no se puede quedar allí. Después de estar enamorado o estando enamorado, continúa otro proceso. Hola Marisa, ¿estás lista para informar? Sí, listísima, Roberto. Vamos a comenzar ahora con noticias de América y de México, lo que ha ocurrido en nuestro continente y en nuestro país. Sea usted bienvenido a la información. Tres peregrinos murieron y otros 20, entre ellos al menos 2 menores de edad, resultaron heridos el pasado domingo en un accidente de tránsito en la carretera México-Puebla cuando se dirigían a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Los peregrinos comenzaron su viaje en la localidad de Ajalpan, en el estado mexicano de Puebla, pero el autobús en el que viajaban se habría quedado sin frenos y se volcó alrededor de las 6 a.m. en el kilómetro 39 de la carretera que une Puebla con la Ciudad de México. En otra información, una reciente encuesta reveló que el Papa Francisco es la persona más popular en México, superando a los deportistas, el boxeador Saúl Canelo Álvarez, los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, e incluso al conductor de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez. De acuerdo a la encuesta realizada a nivel nacional por el diario mexicano El Financiero, durante los meses de diciembre de 2022 y 2023, enero de 2023, el Papa Francisco tiene un 62% de opinión muy buena y 22% mala, muy mala. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad y cercanía a las víctimas y damnificados del devastador sismo que sacudió el lunes 6 de febrero a Turquía y Siria. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos turcos y sirios, expresaron los obispos mexicanos en un comunicado.
En declaraciones a la agencia de Así Prensa, Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, alentó a los fieles a que nos solidaricemos con los hermanos de Siria y de Turquía que han recibido este temblor, que según los medios de comunicación está haciendo mucho daño a la comunidad. En noticias de Perú, le informo que Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, elevó sus oraciones por los afectados como consecuencia de los aluviones que han dejado al menos 40 muertos en el sur del Perú. Sarco Medina, director de comunicaciones del Arzobispado de Arequipa, indicó a la agencia informativa Así Prensa que Monseñor del Río ha puesto en sus oraciones a todos los fallecidos a causa de este desastre natural. Medina explicó además que la Iglesia, a través de Cáritas, ya se ha activado para ofrecer ayuda a los damnificados, que se estima son alrededor de 20,000. En medio de los incendios forestales que afectan gravemente a la zona centro y sur de Chile, el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía que muestra una imagen de la Virgen María que quedó intacta tras el incendio de una capilla. Lo que quedó de una de las capillas quemadas en Santa Juana, con la ayuda de la Virgen María las vamos a levantar. ¡Viva Chile!, escribió el prelado junto a la fotografía tomada en el terreno de la capilla de San Ignacio de Loyola, arrasada por el fuego. En lamentables noticias de Nicaragua, como ya es costumbre, ya es de siempre que lo de Nicaragua es lamentable, y es que ahora resulta que en lo que constituye un nuevo ataque contra la Iglesia Católica, la dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, condenó a 10 años de cárcel a 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa. Según informó el diario local La Prensa y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la sentencia la dictó el lunes 6 de febrero la juez Nadia Tardencilla del Segundo Distrito Penal de Juicios. La condena se divide en 5 años por delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y 5 años por propagación de noticias falsas, a lo que se suma además 800 días de multa. La diócesis de Armenia, en Colombia, confirmó que entregó al periodista Juan Pablo Barrientos información sobre presuntos casos de abusos contra menores de edad que involucran a sacerdotes, pero llamó a hacer un uso responsable de esta para no poner en riesgo a quienes las investigaciones no han condenado. La diócesis emitió un comunicado a raíz de las publicaciones de medios locales que señalan que el obispo de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, proporcionó a Barrientos una lista de 13 sacerdotes denunciados por abuso sexual a menores de edad. En información procedente de Haití, le damos a conocer que la Delegación Independiente de las Antillas de los Misioneros Claretianos informó que uno de sus sacerdotes fue secuestrado. Se trata del padre Antoine Macario Cristian Noa, quien fue raptado por la mañana cuando se dirigía a su comunidad misionera en Casal, a unos 34 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Los secuestradores se pusieron en contacto con el superior de la comunidad misionera pidiendo dinero a cambio de su liberación, según señala un comunicado de los claretianos publicado por Facebook. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, llamó a los obispos a no caer en la trampa de quienes quieren dividir a la Iglesia Católica aplicándole categorías sociopolíticas de izquierda o derecha. Monseñor Rueda pronunció estas palabras durante la inauguración de la 114 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia, que se realizó hasta el 10 de febrero con el lema Iglesia que vive la comunión y la participación.
En más de Colombia, la Conferencia Episcopal del país expresó su oposición a la intención de reglamentar los vientres de alquiler a través de un proyecto presentado en el Congreso. A principios de febrero fue presentado un proyecto para reglamentar la maternidad subrogada, una práctica que ya se realiza en Colombia. El autor del texto es el parlamentario Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico Coalición de Izquierda del presidente Gustavo Petro. La encuesta Pulso País, difundida el lunes, ha mostrado que la mayoría de los colombianos está en desacuerdo con el aborto, las uniones del mismo sexo y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. El estudio fue realizado por Datesco Company S.A. para W Radio Colombia. En su capítulo 8 señala que el 64% de los colombianos están en desacuerdo con el aborto, 2 puntos porcentuales más que la anterior encuesta difundida en octubre de 2022. Por su parte, el porcentaje de quienes están a favor descendió de 34% en octubre del año pasado a 32%. Y hasta aquí los acontecimientos en América y en México. Más adelante le presentaremos las noticias referentes a Europa, a la sede apostólica y a Oriente. Ahora Oriente se pone en las noticias por los terremotos en Siria y en Turquía. ¿Has visto esas imágenes de personas atrapadas con una mano y afuera sus familiares sosteniéndoles la mano? Qué fuerte, está ¿no? muy bonita esa. ¿Viste del bebé que nació con su madre entre escombros, y ahí nació el bebé y lo sacaron vivo y después la mamá murió? Pues no podía tener auxilios, pues qué cosa, ¿no? Sí. Dios nuestro Señor les dé consuelo y ayuda. México ya envió ayuda. Sí, gracias. El mundo se está solidarizando. Pues escuchemos el editorial que hoy tiene como título Jesús fue acusado de estar endemoniado. Luego de recorrer varias aldeas de Galilea, el Señor regresó a Nazaret en compañía de los apóstoles. Mientras tanto, los poderosos de Jerusalén, que se habían enterado de sus milagros y del poder que él ejercía para conjurar demonios, echaron mano de unos emisarios. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios». ¿Qué buscaban en la pequeña aldea de Nazaret aquellas altas autoridades del centro del poder de Jerusalén? Su interés estaba en acechar a Jesús para difamarlo allí entre los suyos, a fin de destruir su prestigio. Ellos, que eran reconocidos por conocer la Escritura y enseñar la verdad, se valieron de su autoridad para afirmar que Jesús estaba poseído por el demonio y que sus milagros y curaciones no eran fruto del amor de Dios, sino que emanaban de un poder diabólico. Dieron un falso testimonio, pero en su calumnia cometieron también una blasfemia, pues mintieron afirmando que, como explica Javier Picasa en su libro Vida y Pascua de Jesús, él buscaba fines radicalmente perversos, queriendo separar al pueblo del espacio santo de la alianza. Eso significa que es poseso. No un poseso normal que simplemente sufre bajo el yugo de una potencia negativa. Es un poseso religiosamente peligroso. Está bajo el servicio de Satán o Belzebul, príncipe de los demonios. Por eso puede realizar curaciones. A través de ellas, bajo apariencia de bien, pretende engañar a todo el pueblo, haciendo que abandone la ley santa. Estas acusaciones infames, lanzadas como dardos envenenados contra Jesús, le dieron forma a una calumnia bien planeada para provocar que ya nadie creyese en él. Pero su argumento era endeble, y Jesús, que no entró en su controversia, les respondió con un razonamiento irrefutable. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa.
En efecto, no podría el demonio estar en lucha contra sí mismo, pues estaría provocando su propia destrucción. Expulsar al demonio en nombre del demonio, aunque así fuese, el resultado sería el mismo, el confinamiento de toda acción del mal. Sus argumentos carecían de sustancia para acusarlo de actuar en favor del mal, pues en la acción salvífica de Jesús el resultado es fijar un límite al mal, como explica San Agustín en uno de sus sermones. Al Señor le movió a expresarse de aquella manera el haber él tratado del espíritu inmundo, sobre quien dijo que estaba dividido contra sí mismo, mientras el Espíritu Santo, lejos de estar dividido, unifica entre sí a cuantos trae hacia él mediante la remisión de los pecados e inhabitando en ellos después de haberlos purificado. Para saquear la casa de un hombre fuerte, primero habrá que someterlo y maniatarlo, explicó Jesús valiéndose de una metáfora. Uno de los apelativos empleado por los antiguos judíos para referirse al demonio era el fuerte, ya que había logrado someter al género humano mediante el pecado. En la metáfora que Jesús expuso, la casa del fuerte es el mundo al que él ha venido para subyugar al demonio y para recuperar a quienes el diablo considera que ha ganado para sí y que le pertenecen, como explica San Ireneo de León en su tratado contra las herejías. El Verbo le encadenó abiertamente, como a esclavo suyo fugitivo, y le arrebató sus vasos, es decir, los hombres por él detenidos, de quienes abusaba injustamente. Y justamente fue conducido en cautividad quien injustamente había llevado cautivo al hombre, mientras el hombre, que primero había sido llevado en cautiverio, fue arrancado de manos de quien le poseía según la misericordia de Dios Padre, el cual tuvo compasión de su criatura y le otorgó la salud, reintegrándole por medio del Verbo, es decir, de Cristo, a fin de que el hombre aprenda por experiencia que no recibe la incorrupción de sí mismo, sino por regalo de Dios. Que nadie piense que adhiriéndose al poder maligno obtiene un bien, pues ya enseñaba el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que el demonio es un gran perro encadenado que acosa, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. No, ¿cómo que fue acusado? No. ¿Ya ves? O sea, por favor. Qué calumnias, ¿no? Qué Decir, barbaridad. es que está endemoniado y por eso tiene esos poderes. Calumnias sobre nuestro Señor. Sí, Marisa. Hagamos una pausa. Volvemos para presentarle a usted esta entrevista, El proceso del amor. A ver si el próximo 14 de febrero, recordando a San Valentín, usted pues lo celebra mejor ese día, ¿no? Amando. Claro. También los chocolates vengan, ¿no? Uh-huh. También. Bueno, una pausa y regresamos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, para hablar del proceso del amor. Tendré el gusto de conversar con el padre Rafael Guzmán Tenorio, sacerdote carmelita descalzo, y con la psicóloga Carolina Pérez. A ver qué nos dicen ellos. Bienvenido, padre Rafa. Muchas gracias, Roberto. Un gusto que estés aquí. Gracias, pues igualmente, y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Y Carolina es psicóloga, es terapeuta familiar. Y entonces supongo, Carolina, que tú ves el asunto del amor, pero ya desde los conflictos, ¿o qué? ¿Cómo es? Si se aman, ¿por qué se andan agarrando a golpes, no? ¿O qué? Pues es un proceso, ¿no? Es como todo lo que vivimos en la vida, son etapas, ¿verdad? Que uno va viviendo, que quisiera no vivir, como tú decías hace rato, que somos capaces de amar, ¿no? Que esa es la idea fundamental. A eso estamos invitados, a ser felices, ¿no? Finalmente, en esto que yo también me considero carmelita, lo dijiste bien, somos carmelitanos. ¿Los tres? Ah, bueno, los tres, sí. Yo tengo años ya trabajando con los carmelitas. En esta parte creo que es importante decir que he aprendido el amor carmelita, en el sentido de que es entregarse, es darse. Tú decías que nosotros los seres humanos, lo decías hace rato, nos queremos darnos. No sé si realmente queremos darnos. Eso sería ideal. Yo sí soy facilón, Carolina. Pues sí. Yo sí.
pero no todos. Es que les da miedo. Sí. Porque luego hay quien piensa que amar duele y que luego sale raspado. Y entonces se dio, pero aquel o aquella no recibió bien este darse y no lo apreció. Y entonces viene el abandono y el dolor. ¿Sí? ¿Amar duele? Sí duele. O sea, pero no necesariamente es un sufrimiento ni quedarse fijado en ello. Entonces, ¿cuál es la terquedad de amar? Si duele, entonces, ¿qué andamos buscando? Porque es eso, busca uno el sentirse querido, lo que tú decías, eso sí es cierto. Tenemos una gran necesidad de sentirnos queridos, aceptados, ¿no? Amados. ¿Qué cosa? O sea, prefiero arriesgarme y salir herido que no ser amado. Así es. Ándale, prefiero arriesgarme. Así y es. me aviento al vacío. No es el vacío. Porque me aviento al precipicio. Tampoco. Ese es con red de protección. Sí, ese es el amor, o sea, que finalmente uno pueda darse, que es parte de lo que nosotros como católicos, ¿no? Como cristianos, hemos estado como aprendiendo, yo digo, en donde esos criterios cristianos nos invitan a darnos, a amar al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos, tú lo decías. Y decías hace rato así como en guasa, ¿no? No salía todavía al aire, pero decías como un poquito menos, amar al prójimo un poquito menos, ¿no? No, o sea, con todo, porque lo recibimos, de alguna manera vamos a recibirlo, ¿no? Y esto que también decías que, bueno, el día de San Valentín, yo también estoy de acuerdo, me da gusto poder compartir con tus televidentes que San Valentín no es solamente como un festejo comercial, ¿no? Estamos invitados en este día, como quizás todos los días del año debería de ser, a reconocer que necesitamos ser queridos, que también estamos transmitir nuestro cariño a los demás y sobre todo en esta época, yo decía en esta época de pandemia, ¿no? Porque seguimos en esto, en donde tuvimos que resguardarnos, guardarnos en nuestras casas, ¿no? No salir, no contactar a nuestros seres, ¿no? Queridos, y sin embargo hay muchas formas de contactar y de transmitir el amor. De enamorarnos, el enamoramiento es transitorio, ¿no? Tú decías, estar enamorado sí es transitorio. El amar se esperaría que no sea transitorio. Es toda una capacidad que también eso es algo que yo he pensado, no sé ustedes cómo lo vean y lo he analizado. ¿Qué? Todos somos capaces de amar, todos tenemos esa posibilidad de amar o hay alguna carencia que nos impide amar. ¿Quieres que yo te responda? Claro. No todos tienen la capacidad o no la han desarrollado y hay gente que sí tiene una fuerte incapacidad de amar. Pero, mira, me salió del alma. Yo le quiero preguntar al padre, antes de seguir, que ya veo que vas muy profunda, querida Carolina. ¿Por qué San Juan de la Cruz, el primer carmelita descalzo, tiene frecuentes menciones de andar herido de amor, llagado de amor? Evidentemente para el Santo Padre el andar enamorado es el andar herido, ya, llagado, ya, ahí tienes algo que sangra, ¿no? Y parece que queremos que cierre, pero no queremos que cierre, mejor que se quede así siempre, porque así andando enamorado, así me gusta estar, ¿o qué? Bueno, te vas a lo muy alto que es San Juan de la Cruz y no fácil de poder comentar por la profundidad de su doctrina. Pero bueno, respondiendo un poco, ¿qué quiere decir de San Juan de la Cruz? Andar herido de amor. Partiría de Dios y la persona. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Dios es amor. Nos dice la primera carta de San Juan. Dios es amor. Y de ahí empecemos a considerar qué es eso del amor. Es vida, es plenitud, es entrega. Dice precisamente el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, primer escenario, primer sujeto, Dios es amor. De ahí es donde yo considero partir. Segundo sujeto, segundo escenario, la persona, el hombre. La persona
en su totalidad. Y en su totalidad desde el origen. Creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay una relación, hay una similitud entre la persona y Dios. ¿Sí? ¿En dónde estamos precisamente relacionados o semejantes a Dios? Pues en el amor. Ándale. Si amamos, nos asemejamos a Dios. Así es. Si odiamos... El amor, a ver, entonces, aquí tomando a San Juan de la Cruz, el amor hace semejantes. El amor nos asemeja a aquello que amamos. Entonces, bueno, pues esto es así como para considerar la persona hecha imagen y semejanza de Dios. Por ello, entonces, como personas, somos capaces de amar. De amar. ¿Todos? Y todos somos capaces de amar porque somos personas. Entonces, claro, como personas, decía yo, también hay que vernos en la totalidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues con todas las dimensiones de la que estamos constituidos. Una dimensión corporal. De ahí que también entonces he de amar mi cuerpo. Y amarlo quiere decir también procurarlo, quererlo, aceptarlo. Y yo creo que ahí viene una dificultad. Si no aceptamos nuestro cuerpo, empezamos a poner caretas, empezamos con cirugías, empezamos a mostrar lo que no somos. Y entonces hay gente que no se acepta en su cuerpo y se andan haciendo operaciones y queriendo aparentar como yo con eso. Entonces, amar nuestro cuerpo. Somos también emociones, afectos, es donde entra precisamente la terapia. Reconocer mis sentimientos, mis afectos, mis emociones, integrarlos, saber conducir las emociones. Nos dice San Juan de la Cruz, me viene ahorita a la mente, cómo Dios no desecha nada de lo que es la persona, todo lo purifica y lo transforma en su amor. Entonces también nuestros sentimientos, nuestros afectos han de ser purificados, pero hay que reconocerlos, aceptarlos. Dios nos ha regalado un entendimiento, hay que usar de nuestro entendimiento. San Juan de la Cruz tiene una valoración tan alta del entendimiento, dice él: un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, por tanto solo Dios es digno de él. Teresa de Jesús, que nos dice: tengamos siempre altos pensamientos. Y entonces, que esta entrevista nos ayude a tener altos pensamientos de nuestro ser, a tener altos pensamientos del amor. No quedarnos solamente con lo sensible, no quedarnos solamente en celebrar el 14 de febrero en un acto sexual. Si va a haber un acto sexual, que sea un acto de amor, de entrega, no de objeto, no de degradación. Sí, y lo más profundo de nuestro ser, somos espíritu. Y de no usar al otro solo para una satisfacción temporal. Así es. Te uso para mí y después te desecho. Eso no es amor. ¿Y por qué, Padre Rafa, San Juan de la Cruz escribe: veréis que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada? En el cántico espiritual. Sí, sí. Bueno, precisamente hablaba yo del sujeto que es Dios, Dios que es amor, la persona que está llamada a la comunión con Dios, esa comunión que se da por amor. Y entonces aquí es donde viene que Dios ha tocado a la persona, un toque de amor, y toca a la persona y atrae a la persona a su comunión. El amor es comunión. Eso de ahí es, podemos entender ganada. También la Santísima Trinidad, ¿verdad? Eso es, y fui ganada. Entonces San Juan de la Cruz responde al amor de Dios, pero claro, Dios va más allá de nuestro sentir, de nuestro pensar. Entonces, como escribe San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, se ha escondido el amado, que es Cristo.
se ha hecho ausente. Y entonces San Juan de la Cruz representa en el cántico espiritual a la persona como el alma enamorada de Dios que sale en búsqueda del amado que es Cristo. Y Cristo que entonces le muestra al Padre en la acción del Espíritu Santo. Entonces, esa llaga que habla San Juan de la Cruz es precisamente ese toque del amor de Dios que le ha dejado herido de amor, y que entonces tiene que buscar a Dios, tiene que buscar a Dios y no va a descansar hasta no encontrarse con Él, hasta no unirse con Él en el amor. Que esa llaga de amor, que no se cierre, que siga así siempre, ¿no? Pues llega a cerrar en la plena comunión con Dios. En la plena comunión. Son las aspiraciones, los deseos. Así que en este 14 de febrero deseemos el amor de Dios. Sí, sí. Y abrámonos al amor de Dios. Bien decías, esa capacidad de amar y de ser amado. Y de ser amado. Yo le pido a Carolina y al padre Rafael pues conclusiones, o que nos digan algo que no dijeron, o que lo digan o que callen para siempre. Así te la sentencian también, ¿eh? Carolina. Me gustaría compartir esta parte de el amarse a uno por sí mismo, amarte a ti para ti mismo, ¿no? Es así aceptar y reconocer que no todo en ti hay cosas gratas que te agradan, que hay cosas que no te agradan, que no las quieres reconocer primero ante ti mismo, pero que es la única manera en que uno puede darse y dar a los demás. Entonces, si uno mismo se ama así, con todo y los defectos, virtudes, valores, cosas que no nos gustan, voy a tener la capacidad de poder tolerar y aceptar al otro. Es ahí donde está el encuentro para mí. Muchas gracias, Carolina. Padre Rafael, esto es desarrollo humano, finalmente. Y ustedes en el CEVAC, Centro de Estudios de los Valores Humanos, supongo que tratan estos asuntos. Así es. En el Centro de Estudios de Valores Humanos, pues es una institución donde manejamos dos áreas: el desarrollo humano, o todo esto que tiene que ver con el proceso psicológico de la persona, aprender a manejar sus sentimientos, sus emociones, hacer su historia personal, sanar sus heridas, ¿sí? Y la parte espiritual, en donde entra precisamente, se complementa con el desarrollo humano y donde se trasciende. Entonces en el CEVAC lo que hacemos es ofrecer diplomados, cursos, talleres, retiros, donde las personas puedan encontrar un espacio para trabajarse. Y nos pueden llamar, nos pueden también ver en el Facebook, Centro de Estudios de los Valores Humanos AC. Y sí, pues ahí ofrecemos un acompañamiento también, sea desde la terapia psicológica o desde la orientación espiritual. Ahí podemos saber de Carolina. Así es, también. Si necesitáramos algo de ella. Sí. Yo sí, Carolina. Está bien, Oye, bienvenido. No sé, yo conozco un carmelita al que quiero mucho, hermano tuyo, dice, yo un día me voy a alquilar a los grandes psicólogos para que me analicen a mí. Ya sabes quién es, ¿no? Sí, sí, sí. Y a los psiquiatras también, porque yo soy un caso, y que me paguen para estudiar, me dice. Somos carne de psiquiatra. Somos carne de psiquiatra. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ya ve usted que no todo en el Día del Amor son chocolates, como decía el padre Rafa, a costones, bueno, no dijo así, ¿no? Sino que hay algo mucho más, y que no es lo mismo andar enamorado que amar. Gracias a Carolina, gracias al padre Rafael Guzmán. Por habernos explicado, y pues ahora ya estamos más enterados de cómo amar mejor. Una pausa, queridos amigos, regresamos ahora con noticias de la Santa Sede, de el Vaticano, Europa y de Oriente. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información.
Comenzamos con noticias referentes al viaje apostólico a África para informarle que durante el vuelo de regreso a Roma, en su 5º viaje a África, Francisco señaló que cuando habla sobre la homosexualidad se refiere a las personas con esa tendencia y no a los lobbies, que esos son otra cosa. El pontífice señaló que la criminalización de la homosexualidad es un problema que no debe dejarse pasar e indicó que no es justo establecer penas de cárcel contra las personas con esa tendencia. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios, dijo el Papa, y agregó: Dios les quiere mucho, Dios les acompaña. Es cierto que algunos están en este estado debido a diversas situaciones no deseadas, pero condenar a una persona así es pecado. Así lo dijo. Al hablar acerca de su reciente viaje apostólico, el Santo Padre recordó al pueblo africano y defendió que Dios no pone su esperanza en los grandes y poderosos, sino en los pequeños y humildes. En la audiencia general del miércoles, el Santo Padre centró su catequesis en su 40º viaje apostólico a África, donde visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Aseguró que con este viaje cumplió 2 sueños: visitar al pueblo congoleño y sur-sudanés en una peregrinación de paz junto al arzobispo anglicano de Canterbury y al moderador general de la Iglesia de Escocia. En otras noticias, en la audiencia general del pasado miércoles, Francisco rezó por las víctimas y los afectados por los incendios en Chile. Desde la semana pasada, las regiones centro y sur de Chile vienen siendo golpeadas por una devastadora ola de incendios, la más grave en los últimos 10 años. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendamos a las víctimas y a los afectados por los incendios de esta querida nación, expresó el Papa luego de su catequesis. En la audiencia general del miércoles, el Papa recordó a los afectados por el fuerte terremoto que sacudió gran parte del sur de Turquía y el norte de Siria en la madrugada del 6 de febrero. Al finalizar su catequesis, el Santo Padre expresó: mis pensamientos se dirigen a los pueblos de Turquía y Siria, duramente golpeados por el terremoto que ha causado miles de muertes y heridos. Con emoción rezo por ellos y expreso mi cercanía a estos pueblos, a las familias de las víctimas y a todos los que sufren esta calamidad devastadora, señaló. Con ocasión de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2023, Francisco dirigió el pasado miércoles un videomensaje para alentar a los jóvenes a ser misioneros de la dignidad humana contra la trata de seres humanos y todas las formas de explotación. En el video, el Papa destacó que el lema de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2023 es caminar por la dignidad, y advirtió que la iniciativa de este año involucró también a los jóvenes como protagonistas. El Santo Padre escribió un telegrama de condolencias por las enormes pérdidas de vidas humanas causadas por el terremoto que sacudió gran parte del sur de Turquía y Siria y mostró su cercanía espiritual a todos los afectados. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el lunes los telegramas de condolencias que el Papa Francisco envió a los nuncios apostólicos de Turquía y Siria después de que un fuerte terremoto de escala 7.8 causara la muerte de más de 1.600 personas y dejara alrededor de 6.000 heridos en la madrugada de este 6 de febrero. Los telegramas fueron enviados por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al nuncio apostólico de Turquía, Monseñor Solzinski, y al de Siria, el cardenal Mario Zenari. Francisco invitó el miércoles pasado la especial protección de la Virgen de Lourdes y compartió las intenciones de oración para la próxima Jornada Mundial del Enfermo. Así lo dijo durante la audiencia general, en la que recordó que el 11 de febrero la Iglesia celebra en la memoria de la Virgen de Lourdes la Jornada Mundial del Enfermo. Por ello, el Santo Padre invocó la protección de la Virgen Inmaculada para que conserve siempre un corazón alegre y los sostenga en el camino de la vida.
El presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el cardenal Jean-Claude Ollerich, ha exigido la inmediata liberación del obispo de Matagalpa, en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez. En una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, el cardenal Ollerich comparte la tristeza y preocupación con la que se sigue la situación en Nicaragua. Se refiere a la persecución a la que está siendo sometida nuestra Iglesia y algunos de sus miembros en dicho país en los últimos tiempos. En otras noticias, la Santa Sede realizará una visita apostólica en la diócesis de Fréjus-Toulon, donde hay muchas vocaciones, y el obispo ha expresado su apoyo a la misa tradicional en latín. Un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Francia, publicado por la diócesis en su sitio web, señala que la visita apostólica se da por mandato del Papa Francisco y luego de un cierto número de dificultades encontradas en la diócesis. La visita apostólica, que estará a cargo del Dicasterio para los Obispos, comenzará el lunes 13 de febrero y será conducida por Monseñor Antoine Hérouard, arzobispo de Dijon, en Francia. Las autoridades del Reino Unido retiraron los cargos contra una mujer arrestada por rezar en una zona de seguridad que prohíbe la defensa en favor de la vida fuera de las clínicas de aborto en Inglaterra. Sin embargo, Isabel Vaughan Spruce dice que aún podrían volver a imputarle los cargos, dejándola en una situación legal complicada. No puede ser correcto que me arresten y me conviertan en una criminal solo por rezar en silencio en una calle pública, dijo Vaughan Spruce en un comunicado del 3 de febrero. Y hasta aquí las noticias, usted nuevamente ha quedado bien informado. Vamos ahora a enlazarnos con Radio Vaticana para presentarle a usted el resumen, la crónica de la catequesis que entregó el Papa Francisco el pasado miércoles durante la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité 2 países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros 3 días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el moderador general de la Iglesia de Escocia, Yain Greenhills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano, especialmente por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Lo esperamos la próxima semana.
Y hemos tenido el gusto de acompañarle hoy en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes les abrazamos de todo corazón. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente. Amable público, Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.